En Reddit existen comunidades para todo: memes, noticias, videojuegos, teorías conspirativas, apoyo emocional, ciencia, humor absurdo. Pero durante años hubo un rincón que no parecía pertenecer a ninguna de esas categorías. Un lugar que no invitaba a conversar, que no intentaba entretener y que a simple vista ni siquiera parecía hecho para seres humanos. Su nombre era A858. Y durante mucho tiempo fue uno de los misterios más extraños, inquietantes y obsesivos que haya producido Internet. Todo empezó con algo mínimo: un subreddit con un nombre críptico, un usuario con exactamente el mismo nombre, y publicaciones formadas por bloques de caracteres hexadecimales, cadenas larguísimas de números y letras, sin contexto, sin explicaciones, sin imágenes visibles, sin comentarios, sin una sola pista para entender qué estaba pasando. Parecía basura digital, ruido, pero no lo era. Había una precisión demasiado constante, una disciplina demasiado fría, una estructura demasiado deliberada como para pensar que era simple spam o un error automático. Y eso fue precisamente lo que atrapó a la gente, porque A858 no parecía intentar llamar la atención, pero cuando por fin alguien lo notó, ya era demasiado tarde. El misterio había echado raíces. Lo que primero parecía un depósito de código sin sentido terminó convirtiéndose en una de las investigaciones colectivas más intensas de Reddit. Criptógrafos, programadores, curiosos, obsesivos y cazadores de enigmas comenzaron a reunirse para intentar responder una sola pregunta: ¿qué era realmente A858? Durante años surgieron pistas, mensajes descifrados, respuestas crípticas, desapariciones extrañas, teorías de reclutamiento, sospechas de experimentos financiados y la sensación constante de que al otro lado de la pantalla alguien observaba. Y aunque el proyecto terminó oficialmente, la gran pregunta nunca desapareció del todo. ¿Por qué A858 no fue solo un rompecabezas? Fue una presencia. Una máquina de generar incertidumbre, un juego quizá, una prueba, o tal vez algo mucho más raro, una operación diseñada para que miles de personas intentaran resolver algo que en realidad nunca estuvo pensado para ser resuelto por completo. Para entender por qué este caso sigue fascinando a tanta gente, hay que volver al principio, a ese momento en que un subreddit vacío, oscuro y lleno de cadenas incomprensibles empezó, sin hacer ruido, a construir una de las leyendas más perturbadoras de la historia de Reddit. A comienzos de la década de 2010, Reddit todavía estaba consolidándose como uno de los grandes centros de la cultura de Internet. Ya existían comunidades enormes, fenómenos virales, bromas internas y esa sensación típica de la web de entonces, la de que cualquier cosa podía aparecer en un rincón desconocido del sitio y convertirse de pronto en una obsesión colectiva. En ese entorno nacieron muchos misterios, pero pocos tenían la textura inquietante de A858. Lo primero que hacía diferente a este caso era su apariencia. No había narrativa visible, no había acertijos presentados como acertijos, no había instrucciones, premios, reglas, ni un moderador carismático diciendo ven y resuélvelo. Solo publicaciones frías, repetitivas, selladas con fechas exactas y extensas secuencias hexadecimales. A simple vista, el subreddit parecía hecho para repeler la atención humana. Y sin embargo, esa falta de invitación fue lo que lo volvió irresistible. Porque Internet tiene una lógica curiosa. Cuanto más inaccesible parece algo, más atrae a ciertos tipos de usuarios. En especial, a los que viven para detectar patrones. Y en A858 había patrones. Los títulos seguían formatos consistentes. Las longitudes de los bloques no eran completamente aleatorias. Los intervalos entre algunas publicaciones sugerían automatización. Todo apuntaba a intención. A858 no parecía ruido, parecía un sistema. Durante sus primeras etapas, además, el acceso fue restringido. El subreddit llegó a ser privado y solo ciertas personas podían participar directamente. Esa decisión alimentó aún más la sospecha de que detrás había una selección deliberada. No se trataba simplemente de alguien publicando código por diversión. Parecía un espacio controlado, un entorno casi de laboratorio. En respuesta a esa barrera, surgió una comunidad paralela, Solving-A858, un subreddit creado específicamente para reunir a todos los que querían descifrar el enigma desde afuera. Ese fue el verdadero comienzo de la historia pública, porque cuando una comunidad decide convertir un misterio en proyecto colectivo, el fenómeno cambia de escala. Ya no es solo un rincón raro de Internet, se transforma en una investigación, en una narrativa viva.
en una especie de expedición digital donde cada usuario aporta scripts, hipótesis, capturas, análisis y horas de trabajo para tratar de arrancarle sentido al caos. Poco a poco empezaron a llegar perfiles muy distintos: estudiantes de informática, aficionados a la criptografía, programadores, gente con experiencia en análisis de datos, curiosos arrastrados por la fama del misterio. Y como ocurre en casi todos los grandes enigmas de Internet, también llegaron las comparaciones inevitables. Algunos lo vincularon enseguida con Cicada 3301, el famoso rompecabezas que supuestamente buscaba reclutar personas brillantes mediante pruebas criptográficas. La comparación tenía lógica. Ambos casos mezclaban cifrado, secretismo, reputación elitista y la idea de que tal vez no todos estaban destinados a comprender lo que tenían delante. Pero A858 se sentía distinto, mucho menos elegante, más caótico, menos teatral. En Cicada había una estética casi mística, una progresión reconocible, un gusto claro por la puesta en escena. A858, en cambio, parecía una fábrica. Publicaba demasiado, mezclaba mensajes aparentemente simples con otros imposibles, abría y cerraba el acceso, borraba contenido, cambiaba ritmos, en vez de guiar a la audiencia la desgastaba. Y eso hizo que surgiera la gran duda: ¿estábamos frente a un gran rompecabezas coherente o frente a una colección deliberadamente inconsistente de cebos y muros? Esa pregunta se volvió el motor del caso. Los primeros avances de la comunidad fueron fundamentales, no solo porque demostraban que algunos mensajes sí escondían contenido interpretable, sino porque alteraron la percepción general de A858. En cierto momento, el usuario Fraglet logró descifrar una de las publicaciones y convertirla en una imagen ASCII de Stonehenge. El impacto fue enorme. No era solo una extracción técnica exitosa, era una señal, un contenido reconocible, casi teatral, como si el sistema quisiera demostrar que efectivamente había algo detrás de esas cadenas. Poco después aparecieron otros hallazgos: un GIF de Sarah Palin, mensajes de felicitación navideña, referencias políticas, frases literarias, citas, patrones internos. No todos tenían el mismo peso, pero juntos formaban una conclusión poderosa. A858 no era un accidente. Había diseño, había capas, había publicaciones pensadas para ser resueltas, quizá como recompensa, quizá como burla, quizá como carnada. Ese detalle fue decisivo porque dividió a la comunidad en dos posturas. La primera sostenía que todo el proyecto tenía una lógica unificada y que con suficiente habilidad, eventualmente se podría encontrar el método maestro. La segunda postura era más pesimista. Algunos mensajes estaban hechos para ser descifrados, sí, pero muchos otros podían estar cifrados con sistemas demasiado robustos o incluso contener datos aleatorios sin valor semántico real. Es decir, el juego podía estar amañado desde el principio. Mientras tanto, A858 mantenía una conducta extraña que alimentaba el mito. Cada vez que otros foros o medios externos hablaban del subreddit, este a menudo se volvía privado. Ocurría de forma repetida, como un reflejo defensivo. Eso sugería que el anonimato del proyecto no era casual, sino prioritario. También se observó que, al terminar ciertas etapas, contenido antiguo desaparecía. Las publicaciones no solo eran enigmáticas, también eran temporales, como si el archivo estuviera siendo limpiado por fases. En paralelo, los investigadores aficionados empezaron a profesionalizarse. Algunos desarrollaron scripts para probar conversiones automáticas, hexadecimal a ASCII base 64, desplazamientos, César, compresiones, hashes, comparaciones de longitud, análisis de repeticiones, búsqueda de cabeceras de archivos. Otros usaron herramientas criptográficas más avanzadas e intentaron detectar firmas, estructuras de claves o familias de cifrado conocidas. La comunidad documentaba cada hallazgo en wikis, hilos y archivos colaborativos. A veces, un pequeño éxito bastaba para revitalizar a todos. Otras veces, semanas enteras terminaban en callejones sin salida. Y ese ritmo, esa alternancia entre esperanza y agotamiento, fue definiendo la psicología del caso. Porque resolver A858 no era como jugar un puzzle tradicional, era enfrentarse a una entidad opaca que a veces parecía responder y otras veces se retiraba al silencio. Había momentos en que el proyecto daba la impresión de estar observando a sus perseguidores. Cuando un usuario ofreció Reddit Gold, por ejemplo, apareció una respuesta decodificada como Gold. Thank you.
Era una interacción mínima, pero suficiente para volverlo todo más inquietante. A858 no era una pared muda, escuchaba. Con el paso de los años, esa sensación se intensificó. En fechas simbólicas aparecían mensajes especiales, en aniversarios dibujos ASCII, en días de bromas de Reddit, publicaciones vinculadas a eventos del sitio. Era como si el proyecto conociera el entorno y eligiera intervenir justo lo suficiente para mantener viva la obsesión sin explicar nada. Esa dosificación del contacto fue una de las razones por las que el misterio sobrevivió tanto tiempo. A858 no revelaba, administraba. El gran punto de inflexión llegó en 2015. Hasta entonces, la comunidad ya había acumulado años de análisis, teorías y cansancio. El entusiasmo seguía ahí, pero empezaba a mezclarse con frustración. Entonces ocurrió algo que parecía imposible. A858 comenzó a responder preguntas. Lo que emergió fue una especie de amacifrado, una sesión de preguntas y respuestas en la que cada intervención del creador o del equipo detrás del proyecto seguía viniendo codificada, obligando a los usuarios a descifrarla casi en tiempo real. Aquello fue electricidad pura para la comunidad. De pronto, el ente silencioso hablaba, y aunque hablaba poco y con cuidado, cada frase parecía reconfigurar años enteros de especulación. Los moderadores y usuarios desarrollaron herramientas para automatizar el descifrado de esas respuestas, permitiendo un intercambio mucho más dinámico. En total, se respondieron más de 100 preguntas, y aunque muchas respuestas eran evasivas, varias confirmaban sospechas cruciales. La primera gran revelación fue que A858 sí tenía un propósito definido, pero no iba a revelarlo. Dijeron en esencia que el proyecto terminaría cuando ese propósito fuese descubierto o revelado. Era una frase magnífica porque ofrecía una promesa y una trampa al mismo tiempo. Insinuaba que había una meta real, pero no daba ninguna guía concreta para alcanzarla. Otra respuesta importante confirmó algo que la comunidad ya intuía. No todos los mensajes estaban pensados para resolverse igual. Algunos eran publicaciones fáciles, diseñadas para ser descifradas con relativa sencillez. Otras, en cambio, usaban cifrados mucho más fuertes. Eso explicaba por qué el subreddit parecía oscilar entre regalos accesibles y muros imposibles. No era inconsistencia accidental, era una arquitectura deliberada de dificultad. También admitieron usar programas automatizados para generar o publicar parte del contenido. Esa confesión fue clave porque reforzaba la idea de un sistema más grande que una sola persona improvisando desde casa. Había software, había proceso, había una metodología detrás, pero el momento más perturbador del AMA no fue técnico, fue narrativo. En cierto punto, A858 afirmó que una persona, una mujer del Reino Unido según dijeron, había logrado descifrar correctamente una publicación hipercríptica años antes. No solo eso, según la respuesta, esa persona comprendió el propósito del proyecto, respondió usando el mismo método y luego desapareció. Ya no usaba esa cuenta. Ya no quedaban rastros útiles, no podían dar más detalles. Esa sola historia encendió la imaginación de toda la comunidad, porque si era cierta, significaba que alguien sí había llegado al centro del laberinto, que el proyecto no era imposible, solo incomprensible para casi todos. Y si era falsa, entonces era una de las maniobras psicológicas más efectivas de todo el caso. La idea de una solucionadora fantasma, de una elegida que vio la verdad y salió del tablero. En ambos escenarios el efecto era el mismo, más obsesión, más urgencia, más sensación de que tal vez el secreto estaba cerca y se les había escapado por milímetros. Sin embargo, tras el subidón del AMA vino la realidad. Las respuestas habían sido emocionantes, pero no resolutivas. La comunidad seguía sin la clave central, seguía sin entender la finalidad del proyecto. Y aunque algunos mensajes adicionales fueron descifrados, la mayoría del material continuó sellado. El caso entró en una nueva etapa, la de las teorías más ambiciosas. Empezaron a circular hipótesis de todo tipo: reclutamiento encubierto, operación de inteligencia, experimento social, base de datos clandestina, diario cifrado, campaña viral de una empresa de seguridad, plataforma de prueba para sistemas criptográficos, juego de rol masivo, obra de arte conceptual. Algunas teorías se apoyaban en pequeños detalles, otras eran casi pura imaginación alimentada por el vacío. 2 mensajes con coordenadas hacia Corea del Norte, por ejemplo, bastaron para disparar especulaciones sobre espionaje y contraespionaje. Nada pudo probarse. Pero en un misterio como este, la falta de pruebas nunca mata una teoría.
a veces la fortalece. Y entonces, cuando el caso parecía destinado a prolongarse indefinidamente, llegó el golpe final. El 29 de marzo de 2016 apareció un mensaje tajante. El proyecto A858 ha concluido. Puedes darte de baja, sin ceremonia, sin solución, sin recompensa final, sin grandes enlaces cinematográficos, solo una frase seca, casi administrativa. Poco después, el subreddit volvió a cerrarse. La reacción fue una mezcla de incredulidad y decepción. Muchos pensaron que era una última capa del juego, una especie de cierre falso. Pero meses después apareció otra confirmación, esta vez desde una cuenta asociada al proyecto, explicando que A858 había terminado, que los miembros del equipo habían sido reasignados y que los esfuerzos futuros serían inútiles porque faltaba información clave para resolver todos los enigmas pendientes. En otras palabras, incluso queriendo, la comunidad ya no tenía todo lo necesario para terminar el rompecabezas. Eso fue devastador y fascinante a la vez, porque legitimaba una sospecha terrible. Tal vez el juego nunca había sido justo. Después del cierre, algunos moderadores y miembros veteranos compartieron información privada sobre contactos que habían tenido con personas vinculadas a A858. Fue ahí donde el misterio cambió de forma otra vez. Ya no se trataba solo de cadenas cifradas, sino de una posible estructura laboral detrás del proyecto. Uno de esos testimonios describía conversaciones con alguien que afirmaba haber trabajado publicando contenido para A858 como parte de un encargo. Según ese relato, ni siquiera él conocía el propósito total del proyecto. Solo tenía instrucciones: publicar, seguir un protocolo, mantener el interés y no revelar demasiado. Si ese relato era auténtico, entonces el corazón del caso era aún más extraño de lo que cualquiera había imaginado. A858 no habría sido obra de un genio solitario ni de una comunidad secreta coherente, sino de una operación fragmentada, donde diferentes personas cumplían funciones parciales sin conocer necesariamente el panorama completo. Una empresa desconocida habría financiado el proyecto. Algunas publicaciones eran rompecabezas resolubles para mantener a la audiencia enganchada. Otras eran cifrados más duros, tal vez imposibles, tal vez irrelevantes, tal vez simples pruebas de resistencia. Eso explicaría muchas cosas de golpe. Explicaría la mezcla extraña entre accesibilidad e inaccesibilidad. Explicaría por qué algunas publicaciones parecían tener sentido y otras eran puro muro. Explicaría la dependencia de fases, los borrados periódicos, la automatización, la conducta defensiva cuando el misterio se hacía demasiado visible y, sobre todo, la frustración programada de la comunidad. Si el objetivo era medir, testear o exponer un sistema descifrado al escrutinio público sin revelar quién estaba detrás, Reddit habría sido un terreno perfecto. Una multitud de voluntarios trabajando gratis, impulsados por curiosidad, ego, competencia y la promesa difusa de descubrir algo enorme. Nunca se confirmó oficialmente esa teoría, pero para muchos fue la explicación más razonable. No una sociedad secreta reclutando elegidos, no una agencia gubernamental enviando mensajes encubiertos, no un profeta digital, sino algo quizá menos romántico y más inquietante. Una operación diseñada para utilizar la inteligencia colectiva de Internet como herramienta de prueba. Aún así, ni siquiera esa interpretación cierra del todo el caso, porque siguen quedando agujeros. ¿Qué clase de empresa invertiría tiempo y dinero en algo así? ¿Por qué hacerlo de forma tan teatral? ¿Por qué mantener una capa de interacción humana tan calculada? ¿Por qué insinuar que una usuaria había resuelto el propósito? ¿Por qué terminar tan abruptamente si todavía generaba atención? Y sobre todo, ¿cuánto de lo que se dijo después del cierre era verdad? ¿Y cuánto era una última niebla lanzada sobre el tablero? Esa es la razón por la que A858 no desapareció por completo cuando terminó. Cambió de estado. Pasó de ser un proyecto activo a convertirse en leyenda de Internet. Ya no se sigue como un caso en progreso, sino como un archivo incompleto. Una historia sobre los límites de la curiosidad online y sobre cómo un misterio bien diseñado puede sobrevivir incluso sin resolución. Hubo incluso un pequeño sobresalto años después cuando el subreddit pareció reabrirse brevemente. Bastó eso para que la comunidad se agitara otra vez, pero duró poco. El acceso volvió a cerrarse y el silencio regresó, como una puerta que se abre sola
solo para recordar que sigue ahí. Ese es quizá el verdadero legado de A858. No haber sido resuelto, sino haber demostrado que en Internet no siempre triunfa el misterio con mejor solución, sino el que mejor administra la incertidumbre. A858 dio a la gente lo suficiente para creer y no lo suficiente para concluir. Cada avance abría nuevas preguntas, cada respuesta generaba otra capa de ambigüedad, cada indicio de humanidad detrás del proyecto hacía más difícil decidir si se trataba de un juego, un experimento o una manipulación cuidadosamente planificada. Y por eso la historia sigue siendo tan poderosa. Porque no termina con una revelación total, termina con una sensación. La sensación de haber estado mirando un mecanismo opaco que por momentos parecía devolverte la mirada. Tal vez A858 fue una prueba de cifrado encubierta. Tal vez fue una campaña experimental financiada por una empresa. Tal vez fue un rompecabezas deliberadamente imposible. O tal vez fue una combinación de todo eso. Una estructura creada para producir obsesión, para atraer mentes capaces, para medir reacciones y para desaparecer antes de entregar una respuesta completa. Lo único claro es que funcionó. Durante años, miles de personas invirtieron tiempo, inteligencia y energía intentando arrancarle una confesión al silencio. Descifraron mensajes, construyeron herramientas, discutieron teorías, persiguieron sombras. Y aún así, al final, lo más importante siguió fuera de alcance. Quizá esa sea la última jugada de A858. Hacer que incluso su aparente explicación parezca otra capa del enigma. Porque hay misterios que terminan cuando se descubre la verdad. Y hay otros que sobreviven precisamente porque nunca puedes estar seguro de haber llegado a ella. A858 pertenece a esa segunda categoría, y esa es la razón por la que tantos años después su nombre todavía produce la misma reacción. Curiosidad, incomodidad y la sospecha inevitable de que en algún lugar, enterrada entre miles de líneas de código, sigue existiendo una respuesta que nadie supo leer a tiempo. Si quieres, la próxima vez podemos bajar todavía más profundo en otro misterio parecido, porque Internet está lleno de puertas cerradas, y algunas, cuando se abren, nunca vuelven a cerrarse del todo.